Muchas gracias. Presentamos la tercera conferencia virtual del día con el tema Negocio en Marcha. A cargo del expositor, el contador público colegiado Luis Morán, actual director de auditoría en KPMG Perú. Es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Zulia, Venezuela. Cuenta con 18 años de experiencia profesional en servicios de auditoría financiera externa, auditoría interna y asesoría financiera a empresas privadas y públicas, con especial énfasis en los sectores de energía y recursos naturales, manufactura y banca y finanzas. Su experiencia abarca materia de contabilidad y finanzas, impuestos, gestión de riesgos empresariales, control interno, gobierno corporativo, entre otros. Anteriormente se desempeñó como Chief Financial Officer en Maritime Contractors de Venezuela, gerente corporativo de auditoría interna en General de Alimentos NISA de Venezuela y director de auditoría en KPMG en Venezuela. Además, contamos con el contador público colegiado Wilder Sánchez Meneses, quien será el moderador. Contador público colegiado certificado, titulado en la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con más de 38 años en el ejercicio profesional. Ha sido docente universitario en las cátedras de contabilidad de sociedades, estándares internacionales y de organización contable. También ha sido integrante del Comité Técnico de Currículum y del Comité de Acreditación de la Escuela de Contabilidad y Finanzas de la UNT. Cuenta con experiencia en peritaje, auditoría, gerencia y gestión corporativa, entre otros. Ha participado en proyectos financiados con recursos de la colaboración internacional USA. Ha colaborado con proyectos sociales de la Iglesia Católica financiados por Cáritas y Ayuda en Acción. También ha tenido experiencia institucional en su función como secretario de la Federación Nacional de Colegios de Contadores Públicos del Perú y miembro del Comité Técnico Nacional de NIF. Le cedemos la palabra al señor Wilder Sánchez. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Señores participantes de esta tercera jornada y 10ª conferencia en línea, de un total de 21 con los que la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú celebra este año 2021, la Semana del Contador. Reciban ustedes por mi intermedio el saludo de la Comisión Técnica Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera, que preside nuestro colega Juan Carlos Uceda Vargas. En esta noche interesante, internacional, tengo el honor de presentar a nuestro colega, el contador público Luis Morán, director de auditoría de KPMG. Su amplia experiencia va a presentarnos un tema con un enfoque integrado que integra las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de auditoría. Por supuesto que la amplia experiencia que él tiene, ya que ha liderado proyectos de auditoría a estados financieros de corporaciones nacionales e internacionales, tanto bajo NIF y bajo NIA, como bajo los USGAP, los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de Norteamérica, y bajo USGAS, los estándares en auditoría utilizados en los Estados Unidos de Norteamérica. En realidad el tiempo nos va a quedar corto, así que voy a pedirle al colega Luis Morán que dé inicio a su exposición, que será bastante interesante. Estaré pendiente de las preguntas que puedan surgir para su posterior absolución. Adelante, estimado colega. Muchísimas gracias, Wilder. Encantado de compartir con ustedes y con toda la audiencia del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Estimados colegas, reciban un cordial saludo, una feliz noche y espero que pasemos un excelente día. Gracias por permitirnos extendernos esta invitación a compartir un poco el conocimiento sobre un tema tan interesante y tan apasionante como es la evaluación del negocio en marcha. Efectivamente, Wilder, como tú lo comentabas, el enfoque es integral, ¿no? Si bien es cierto, estamos hablando de que la evaluación del principio, la hipótesis de negocio en marcha, se usa
para la preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú, hoy día por las NIF, ¿correcto? La NIF 1 establece que las sociedades tienen que preparar estados financieros de acuerdo con el principio de negocio en marcha, ¿correcto? Al respecto, nosotros como auditores, los que somos auditores, también tenemos una, digamos, obligación, por así decirlo, al adoptar la NIA 570, que es la NIA que habla sobre el negocio en marcha, de evaluar el cumplimiento del uso de esta hipótesis por parte de la gerencia que prepara el estado financiero de acuerdo con el marco contable de IFRS, ¿sí? Y nosotros tenemos la obligación de hacer la evaluación del principio contable de negocio en marcha, evaluar lo apropiado de las revelaciones que están en los estados financieros y luego llegar a una conclusión sobre cuál sería el potencial impacto del uso del principio de negocio en marcha y las revelaciones del estado financiero dentro de nuestro dictamen, que es la opinión de auditoría. Entonces, muchísimas gracias. Iniciando con la presentación. Como ustedes bien saben, el efecto del COVID-19 acontecido desde inicios del año pasado, en marzo, al menos en Perú, con la llegada de los primeros casos de COVID-19, efectivamente los auditores hemos notado un poco en que las compañías al momento de preparar estados financieros, muchas compañías se han visto afectadas en términos de las condiciones del mercado que existían, dada la caída en la demanda de los productos o servicios, el efecto que tiene esto sobre los precios y sobre los márgenes de rentabilidad ejercían una presión excesiva, lo cual conllevó a un deterioro del resultado económico, no de todas las compañías, pero algunas, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos que evaluar, es importante evaluar el sector económico en el cual se encuentra una compañía, y determinar si este impacto que ha generado el COVID-19 desde el año pasado y que muchos efectos de estos impactos se mantienen hasta hoy, representan alguna, digamos, condición o evento que se tengan que evaluar y que le produzca a la compañía una incertidumbre significativa de continuar como un negocio en marcha, lo cual denota la activación del proceso de la compañía de evaluar el negocio en marcha, ¿no? Y por parte, el auditor, por supuesto, de hacer la evaluación respectiva. Entonces, bueno, como dice la slide, es probable que las empresas se hayan visto afectadas por los impactos del COVID-19, ¿correcto? Ya sea de manera directa o indirecta. Si bien es cierto, la afectación ha sido directa en algunos sectores económicos, por ejemplo, el sector de aviación se vio afectado por el COVID-19 y aún así todavía hoy día se ve afectado, y la recuperación está determinada por los niveles de tasas de vacunación en cada uno de los países, los protocolos de bioseguridad que se determinen en cada uno de esos países, van a determinar que la demanda de estos servicios se incrementen durante el tiempo, ¿no? Y también las compañías que estaban conexas a esos sectores económicos, por ejemplo, ya comentaba aviación, turismo también se vio altamente afectado por el COVID-19, y las compañías conexas a estos sectores también se vieron afectados de manera indirecta, ¿no? Entonces, el aumento de la incertidumbre y el riesgo económico que ha implicado el COVID-19 en cuanto a los efectos sobre sus estados financieros, pues obviamente tiene implicancias significativas sobre la preparación y presentación de los estados financieros. Hoy día las compañías tienen que, como ya lo dije inicialmente, evaluar de que se haya adoptado la base contable de negocio en marcha para la preparación de los estados financieros, así como hacer revelaciones respectivas en los estados financieros sobre esa evaluación efectuada, si hay eventos o condiciones, y luego las implicancias que esto va a tener sobre el dictamen de auditoría. Entonces vamos a ver los dos enfoques. Este enfoque que vamos a ver es simultáneo tanto para una entidad que prepara estados financieros bajo NIF y el auditor que usa las NIAs para efectuar la auditoría de los estados financieros. Ok. Cuando se presentan estados financieros, ya lo dijimos, la base contable es el principio de negocio en marcha,
Correcto, no hay otra base contable para preparación de estados financieros, al menos en Perú, una compañía que esté usando las NIF al momento de preparar el estado financiero. El auditor tiene que considerar estos 3 siguientes pasos. El número 1, hacer la evaluación del uso de la gerencia de la hipótesis de negocio en marcha, ¿sí? El primero, el auditor tiene que recibir de la gerencia la evaluación de la hipótesis de negocio en marcha para efectuar su evaluación respectiva. Número 2, determinar lo apropiado de las revelaciones en los estados financieros. Es importante que las revelaciones en los estados financieros sean suficientes, ¿sí? Entonces, lo cual determina los criterios que usó la gerencia para hacer la evaluación del negocio en marcha y las conclusiones a las cuales llegó. Bien sea sobre que si existe una incertidumbre significativa que es revelada por la gerencia dentro de los estados financieros, o si bien es cierto, esa incertidumbre significativa no existe, pero para llegar a esa evaluación, la gerencia tuvo que hacer una serie de juicios y estimaciones importantes que también se revelan dentro de los estados financieros. Y el paso número 3 sería determinar las implicancias para el informe de auditoría. Es importante destacar que las implicancias en el informe de auditoría se ven afectadas por las dos, digamos, por el paso número 1 y paso número 2. Tanto por el uso de la gerencia por la hipótesis de negocio en marcha, si es adecuado o no es adecuado, es decir, si efectivamente no cumple con el principio de negocio en marcha y la compañía debió preparar estados financieros usando unas consideraciones especiales que están dentro de las NIF, ¿sí? O, si bien es cierto, se cumple la consideración. O las revelaciones que se tienen que presentar en los estados financieros. O sea, las dos alternativas causarían un impacto para el auditor al momento de preparar su dictamen sobre los estados financieros, ¿sí? Por supuesto, estos pasos representan retos particulares como resultado de las condiciones de mercado actuales. Por ejemplo, si estamos hablando de que una compañía que está en un sector económico que se ha visto altamente afectado, por lo menos hacer una estimación de cuánto es la proyección de los ingresos futuros pudiera causar un reto, porque no se sabe hoy día a ciencia cierta, si bien es cierto ya llevamos más de año y medio con los efectos de la pandemia, pero los pronósticos del mercado no son todavía estables para algunos sectores, ¿no?, económicos, ¿no? Por lo cual es importante que los auditores, nosotros, tengamos un nivel de escepticismo profesional adecuado al momento de hacer la evaluación del uso de la base contable de negocio en marcha, y que esta evaluación esté adecuadamente documentado en nuestros papeles de trabajo que soportan finalmente la opinión de auditoría, ¿sí? Continuando con el paso número 1, ya dada la importancia, la naturaleza y la rapidez del desarrollo de los acontecimientos del COVID-19, se deberían evaluar lo siguiente, ¿no? 1, las experiencias pasadas con clientes, la experiencia pasada del cliente, incluyendo el historial de operaciones rentables, acceso a recursos financieros, pudiera no ser relevante o confiable para evaluar la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Señor Luis, disculpe, parece que no se está visualizando las diapositivas, se ha quedado en la primera. ¿Ah, sí? Ya, perfecto. ¿Ahora sí se ve? Sí, excelente. se ve perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, hablábamos de uno, se habla de evaluar las experiencias pasadas. Si bien es cierto, hasta el 31 de diciembre de 2019, la mayoría de las compañías tenían un comportamiento histórico de rentabilidad, de performance financiero, luego de que ocurrió el impacto del COVID-19 en marzo de 2020, hacia adelante, pudo haber sido un punto de quiebre para que la compañía, para algunas compañías, y ya estamos hablando de que hay que hacer la evaluación dependiendo del punto de vista de que la compañía está situada en un sector económico del mercado que se ha visto afectada por el COVID-19 o no se ha visto afectada por el COVID-19. Hay situaciones contrarias en que las condiciones de mercado actuales del COVID-19 más bien han favorecido las operaciones de estas compañías en el sentido de que ha aumentado la demanda de ciertos productos de bienes y servicios, ¿no? Y ustedes pudieran decir, oye, pero ¿cuáles serían, no? Un poco para que tengan idea, el retail, en el caso de los supermercados, pues se ha visto beneficiado luego del efecto de la pandemia, pues
la mayoría de la población ha usado más con el trabajo remoto y estar más en casa y evitar el distanciamiento social o las restricciones que tuvimos de movilidad, ocasionó que nosotros, los consumidores, nos abasteciéramos de productos porque íbamos a estar más en casa, ¿no? Entonces, en ese caso, beneficiaba un poco más la condición actual de mercado de la economía. Pero si bien es cierto, eso pasa con específicos sectores, ¿sí? Hay otros sectores que se han visto altamente, en este caso, perjudicados, como por ejemplo el sector de hotelería, de restaurante, todo lo que es el transporte, la logística, todo lo que no esté vinculado con lo que serían bienes de consumo principales, ¿no? Entonces hay que evaluar el historial de operaciones rentables, pero situados en las condiciones actuales y futuras, ¿sí? Los presupuestos, incluyendo presupuestos y pronósticos, ¿no? Los flujos de caja proyectados, los estados de flujo de caja, los presupuestos, son instrumentos que usan, digamos, que se usan en una compañía para tomar decisiones de negocio y operativas, ¿sí? Pudieran no ser relevantes en las condiciones actuales porque no sabemos a ciencia cierta la condición de mercado, la curva de demanda de ciertos productos, de bienes y servicios, con lo cual pudiera dificultar que esos presupuestos y pronósticos estén bien elaborados o adecuadamente elaborados, considerando todas las, digamos, las hipótesis de mercados actuales y futuras, ¿no? Entonces, lo cual involucra un mayor reto para nosotros los auditores en cuanto a determinar si esos pronósticos o presupuestos que se usan por la gerencia para hacer la evaluación de la hipótesis de negocio en marcha son adecuados o no. Quizás vamos a tener que vernos en la posibilidad de incorporar hasta especialistas en materia de finanzas corporativas que nos determinen, que nos puedan apoyar a nosotros para determinar si esos presupuestos o pronósticos, o sea, los supuestos que se han utilizado son adecuados en función a las condiciones de mercado actual en la cual opera la entidad, ¿sí? Otro de los puntos que se deben considerar es toda la información disponible sobre el futuro, ¿no? Si se ha actualizado esta evaluación hasta la fecha de los estados financieros. ¿Por qué mencionamos esto, no? Si bien es cierto, nosotros los auditores muchas veces identificamos que estos eventos y condiciones que se han ocasionado producto del COVID-19 o cualquier otros eventos que hayan requerido que la gerencia haga una evaluación de negocio en marcha, ¿sí? Porque es necesaria, se hacen en una fase temprana de la auditoría, bien sea en una fase de planificación, en una fase cercana al cierre contable, y los estados financieros se emiten el año siguiente, bien sea en marzo, vamos a suponer, en marzo, y el auditor emite la opinión en marzo, una vez que los estados financieros ya están listos para su emisión y tiene toda la evidencia de autoría, se establece que se debe hacer la evaluación, el seguimiento de esa evaluación que se hizo la gerencia de negocio en marcha del año anterior hasta la fecha en que los estados financieros son autorizados para su emisión, ¿sí? Muchas veces la gerencia entrega el análisis y la documentación sobre el uso de negocio en marcha en una fase antes de la emisión del estado financiero y luego el auditor concluye de que es adecuado, pero la emisión del informe se emite en fecha posterior, ¿sí? Entonces se establece, la norma de autoría establece que se tiene que actualizar hasta la fecha de emisión de los estados financieros. E inclusive cuando se está emitiendo el estado financiero, debemos hacer reuniones con los encargados de gobernanza corporativa para preguntar si hasta ese momento ellos conocen de eventos futuros, eventos actuales o futuros, que están en sintonía o que en este caso contradicen la evaluación que ya haya efectuado la gerencia, ¿sí? Entonces, eso denota que tenemos que tener un nivel de escepticismo profesional bien importante. También la existencia de eventos o condiciones más allá del periodo de la evaluación que pudiera generar una duda significativa, ¿no? Si bien es cierto, ya lo vamos a ver más adelante, las normas internacionales de información financiera, la NIC 1, establece que el periodo de evaluación como mínimo es de 12 meses, pero es como mínimo, ¿no?
Si una compañía hace esa evaluación como mínimo de 12 meses, pero nosotros al momento de la evaluación conocemos de que hay eventos o condiciones que se están generando después de los 12 meses, eso también debería entrar dentro de las consideraciones que usa el auditor para evaluar el negocio en marcha. Y obviamente, como lo comentaba al inicio, se requiere de un juicio profesional para retar todos estos supuestos que usa la gerencia sobre la viabilidad de los planes a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, que estos planes son los que se usan para documentar su evaluación de negocio en marcha. Entonces, no es tanto que la gerencia nos entregue el análisis, su evaluación sobre el uso de la base contable de negocio en marcha, del principio contable de negocio en marcha, sino simplemente que el auditor tiene que auditar y revisar los supuestos que soportan esa evaluación, si estos supuestos involucran proyecciones financieras, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos esa consideración. Luego ya venimos a lo que establece, y lo comentaba al inicio, ¿no? O sea, la NIC 1 establece que la gerencia evalúa la capacidad que tiene para continuar en funcionamiento, ¿no? Que es el principio contable de negocio en marcha. Y una entidad elabora estado financiero bajo la hipótesis de negocio en marcha, es el requerimiento de las NIF, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar la actividad, o que no exista otra alternativa más realista que proceder con esas formas, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si una compañía concluye de que no va a continuar como negocio, ¿sí? Entonces ya la hipótesis de negocio en marcha no se puede usar, y sencillamente bajo normas internacionales de información financiera se hace énfasis en unas normas contables específicas sobre las cuales ella prepara estados financieros como tal y los presenta. Pero no se podría decir que ya tiene que esos estados financieros se presenten de acuerdo con el principio de negocio en marcha. Otro tema es que cuando la gerencia conozca, es conocedora de al realizar la evaluación de incertidumbre significativa, recordemos que desde el punto de vista de la NIF se habla de que existe una incertidumbre significativa relacionada con sucesos o condiciones que pueden arrojar una duda significativa de que la compañía continúe como un negocio en marcha. Bajo NIF se usa el término incertidumbre significativa, ¿sí? Bajo la NIA usa el término de incertidumbre material, ¿sí? Son dos conceptos distintos, uno que se usa para la base contable y otro para las normas internacionales, en este caso de auditoría. Si una compañía llega a una conclusión de que tiene una incertidumbre significativa, entonces el auditor tendría que incluir un párrafo en la opinión, incluyendo o destacando ese hecho sobre los eventos y condiciones que existen y sobre la cual lleva a la compañía a llegar a la conclusión de que existe una incertidumbre significativa cuando prepara estado financiero. Perfecto. Esto es importante recalcarlo porque nosotros como auditores a veces nos vemos como en la obligación de exigirle al cliente su evaluación de negocio en marcha, ¿no? Entonces, muchos clientes creen que la evaluación del negocio en marcha solamente la tiene que hacer el auditor, ¿no? Eso es responsabilidad del auditor, ¿no? Es responsabilidad de la compañía que prepara estados financieros bajo IFRS o bajo NIF, ¿no? El párrafo 26 establece criterios que debe usar la compañía cuando hace la evaluación de la hipótesis de negocio en marcha, ¿sí? Entonces dice, la gerencia tendrá en cuenta la información disponible sobre el futuro, ¿sí? No solamente sobre las condiciones actuales, sino sobre el futuro. Que deberá cubrir al menos 12 meses, es el requisito que establecen las IFRS para la evaluación de negocio en marcha. Sin embargo, no lo limita a ese periodo, ¿sí? No lo limita. El grado de detalle de las consideraciones dependerá de los hechos que se presenten en cada caso, y cuando una entidad tenga un historial de operaciones rentables, así como un pronto acceso a recursos financieros, la norma establece que la evaluación de negocio en marcha se hace de manera más, digamos, de manera no tan profunda, ¿sí? Porque la compañía tiene un historial de resultados positivos, tiene recursos financieros para asumir sus compromisos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Deberá, en este caso, ponderar una amplia gama de factores relacionados
con la rentabilidad actual y la esperada y el calendario de pago de deuda. Esto quiere decir que se tienen que considerar las obligaciones financieras que tiene la compañía, que esa proyección de flujos resulta en que la compañía va a tener efectivo suficiente con lo cual cubrir sus obligaciones a medida que éstas se vencen, ¿sí? Ok. Siguiendo con el paso 1, los principios claves subyacentes en la evaluación de la gerencia de los planes futuros respecto al negocio en marcha, y aquí hablamos de la evidencia de autoría que se tiene que acumular para respaldar la opinión. El auditor tiene que retar los planes de la gerencia y los supuestos. Como ya lo comenté a un inicio, no quedarnos con la información que nos provee la gerencia, sino que también tomar esa información y hacer evaluación de los supuestos que está usando la compañía para llegar a las conclusiones adecuadas. Es decir, si la compañía está diciendo que tiene un crecimiento de venta del 15%, eso tiene que estar soportado por las condiciones del mercado actuales y futuras en el sector económico que se desenvuelve y determinar que un experto o el auditor determinar que ese crecimiento es adecuado en las condiciones del mercado actuales, ¿no? Así como el precio. Señor Ruiz, por favor, active su audio. ¿Ya se escucha? Sí, se escucha. Ya. Entonces, en las condiciones de mercado, esta evaluación de negocio en marcha que hace la compañía, y ya lo vimos que cuando hay eventos y condiciones es requerido que la compañía haga esta evaluación de negocio en marcha. Toda esa información que la compañía usa para hacer esa evaluación tiene que ser auditada y soportada dentro de los papeles de trabajo del auditor, ¿sí? Mantener, el punto número 2 sería mantener y demostrar un adecuado nivel de escepticismo profesional, ya lo comenté al inicio, y esto tiene que estar evidenciado dentro de los papeles de trabajo, no solamente durante la evaluación, retando los supuestos usados, sino simplemente también tiene que estar soportado dentro de los papeles de trabajo. Y el punto número 3 sería la necesidad de considerar toda la información relevante disponible. Y fíjense que durante la presentación se hace mucho énfasis considerar toda la información relevante disponible, ¿sí? Ok. Cuando la evaluación de negocio en marcha para una compañía es tan relevante, ¿sí? En el entendido de que hay eventos y condiciones que han conllevado a generar una duda significativa de que la compañía continúe como un negocio en marcha. Cuando este evento es tan significativo y la compañía efectuó un análisis, una evaluación que involucra proyecciones financieras, decisiones de negocio y un cúmulo de información que inclusive conlleva a incertidumbre, este proceso se tiene que dejar documentado, ¿sí? Que es el bullet point número 1, que dice evaluar el proceso para efectuar, digamos, dicha evaluación, incluyendo el uso de expertos, si corresponde. Ya le mencionaba a un inicio, muchas veces vamos a tener que incorporar a un experto financiero que nos ayude a nosotros, que nos asiste a nosotros a hacer la evaluación de negocio en marcha. Ya lo comentaba, auditar los supuestos usados por la gerencia para, en este caso, llegar a las conclusiones a las cuales llegó, evaluar los planes futuros, los planes de acción futuros. Muchas veces nos encontramos con que la evaluación de negocio en marcha implica que el accionista va a efectuar aportes para futuras capitalizaciones o va a efectuar un aumento de capital social. Ese hecho se revela dentro de los estados financieros como parte de las notas de los estados financieros. Entonces, lo que se requiere es que esa acta que se documenta en los estados financieros esté adecuadamente respaldada por la decisión de los accionistas, ¿no? No que no tenga ningún sustento, digamos, financiero o legal o la capacidad del accionista, ¿no? Los planes se tienen que auditar y tiene que quedar evidencia de la revisión de los planes. Ya lo vimos, la evaluación debe cubrir al menos 12 meses.
sin ser limitativo, considera toda la información disponible y relevante, sobre todo relevante, incluye los supuestos, digamos, que sean realistas, ¿sí? Y alcanzables, y incluye los datos que son relevantes y que provienen de una fuente confiable, ¿no? Entonces, el auditor considera lo siguiente al momento de hacer la evaluación de negocio en marcha, obviamente el conocimiento del cliente. Esto es clave y relevante, ¿sí? Tener un adecuado conocimiento del cliente, la industria en la cual opera, el ambiente económico, legal, regulatorio, etcétera, ¿no? Y la industria y las circunstancias actuales en la cual opera, ¿no? Seguimos con el paso número 1. Muchas veces las compañías tienen que hacer una evaluación de negocio en marcha y hablamos de que usan modelos de pronósticos de flujo de caja o proyecciones financieras, ¿sí? Que van a determinar de que la compañía genera flujos para cubrir sus operaciones y pagar sus obligaciones financieras, inclusive atender sus requerimientos de inversión, ¿no? Cuando estos modelos de pronóstico son implementados por la gerencia, hablamos de que son modelos complejos de proyecciones, tenemos que evaluar la confiabilidad de los sistemas de información que se usan para llegar a la determinación de esos pronósticos, ¿sí? Y efectuar un análisis en el caso de, se hace referencia a un análisis de sensibilidad cuando hay inputs, es decir, cuando hay unos indicadores que digamos, no conocemos a ciencia cierta de que efectivamente se vaya a materializar. Un ejemplo de esto podría ser una tasa de interés, una tasa de crecimiento de un mercado, el nivel de demanda que pueda tener el producto, en este caso, o el nivel de producción que pueda tener una compañía en el futuro. Cuando esto es muy incierto, dadas las condiciones actuales en las cuales se está haciendo la evaluación, lo más recomendable es que se haga un análisis de sensibilidad sobre ese indicador, ese input que se está usando para la proyección para determinar resultados futuros, ¿sí? Entonces, cuando se usan modelos complejos de proyecciones o planes de financiamiento, es recomendable el uso de especialistas. Para las Big Four, cuando nosotros estamos ante este tipo de proyecciones, nosotros por lo general usamos la participación de especialistas que nos ayuden a nosotros en asistirnos en cuanto a que esas conclusiones sean apropiadas, ¿no? Y eso forma parte de la documentación de los papeles de trabajo de auditoría y forma parte del nivel de escepticismo profesional que debemos tener al momento de retar esos planes de la gerencia y auditar esos indicadores, ¿no? Ok. En la evaluación de los planes, en este caso de financiamiento, es importante revisar los acuerdos de deuda, los términos y condiciones, y lo que comúnmente también llamamos covenants, que son condiciones de deuda, leer minutas de asamblea de accionistas, comités, obtener confirmaciones relacionadas con la existencia y los términos y facilidades de crédito, hacer una evaluación de la habilidad de los prestamistas con las facilidades de financiamiento. Recordemos que el efecto de la condición actual derivado por el COVID-19, digamos que se pudiera decir que un efecto importante que ha tenido sobre los negocios es el requerimiento de flujo de efectivo para poder operar, ¿no? Eso lo vimos durante la pandemia, cuando estuvimos auditando estados financieros al 31 de diciembre de 2020, o cercanos a ese periodo, inclusive hasta la fecha. Las compañías se han concentrado en tener suficiente liquidez para afrontar sus obligaciones financieras y continuar operando, ¿no? Entonces, digamos que ese es un issue bastante clave y relevante en la evaluación de negocio en marcha, ¿no? Cuando una compañía, por ejemplo, tiene capital de trabajo negativo, es decir, tiene más obligaciones que activos corrientes, estamos ante un riesgo de liquidez, lo cual, de acuerdo con normas internacionales de información financiera, se tiene que revelar con suficiente énfasis cómo la compañía va a gestionar ese riesgo de liquidez. Es decir, tengo que considerar que las obligaciones financieras que tengo, que no son suficientes para cubrir que los activos corrientes que no tengo, que no son suficientes para cubrir mis obligaciones financieras, van a estar soportadas en
líneas de crédito que tengo con bancos que están disponibles para mi uso, ¿sí? O aportes de accionistas que se tengan que efectuar, o la incorporación de nuevos accionistas en el futuro. Entonces, el riesgo de liquidez es un issue clave que ha resultado luego de este año, año y medio que tenemos con efectos del COVID, ¿no? Un poco ya viendo el tema de la NIE 570 que le mencionaba al inicio, tenemos las IFRS establecen en la NIC 1 la obligación de la gerencia de preparar estados financieros de acuerdo con el principio contable de negocio en marcha. La NIE 570 establece la responsabilidad del auditor para hacer la evaluación del uso contable de la gerencia del principio de negocio en marcha. Y ahí lo vemos en el párrafo 12. El auditor debe revisar la evaluación de la gerencia, de la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. El párrafo 17 dice, requiere que el auditor evalúe si ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir sobre lo apropiado del uso de la gerencia del negocio en marcha. Y el párrafo 18 requiere que el auditor concluya si, basado en la evidencia de auditoría que ha obtenido, existe una incertidumbre material, ¿sí? Y ahí hablamos cuando existe una incertidumbre material, por lo general lo que comúnmente es que se introduce un párrafo de énfasis dentro de la opinión del auditor, ¿sí? En este caso, cuando ya se hace la evaluación, ya el auditor ha tenido evidencia de autoría del uso de la base contable de negocio en marcha, así como de las revelaciones que tienen los estados financieros, uno de los aspectos clave es evaluar la magnitud del impacto potencial que pudiera tener, así como la probabilidad de que ocurra, ¿no? En este caso, cuando hay una incertidumbre material, la norma establece que se tiene que revelar la incertidumbre, ¿sí?, dentro de los estados financieros, así como las implicancias de la incertidumbre, tanto en la presentación de los estados financieros y que los estados financieros no conduzcan a error, ¿sí? Ahí hay una consideración importante que hacer. Ya adentrados al paso número 2, que evaluamos lo apropiado de las revelaciones, el paso número 1 tiene que ser la evaluación de la compañía del uso de la base contable de negocio en marcha. El paso número 2 está relacionado con la suficiencia de las revelaciones que se hacen en los estados financieros sobre la evaluación de negocio en marcha. Considerando los efectos significativos o potenciales del COVID-19, particularmente las entidades sectores que fueron más altamente expuestos, ya lo comentaba al inicio, aviación, turismo, retail, no food, real estate, transportes, así como la incertidumbre sobre los efectos futuros, ¿ok? Los usuarios de los estados financieros se enfocarán en las revelaciones respectivas, ¿no? Entonces, ya para un usuario de un estado financiero, imagínense ustedes un banco, un accionista, un inversionista, que vea... Señor Luis, disculpe las molestias, el tiempo ya nos apremia. Me gustaría que por favor pudiera hacer algunas reflexiones finales junto al señor Wilder, por favor. Sí, cómo no, cómo no. No, ya faltan dos slides y ya lo estamos terminando. Entonces, pasamos a todo el tema de revelaciones de los estados financieros y solo para que tengan una idea rapidito. Las compañías que hacen, digamos, que han tenido eventos o condiciones que denotan la evaluación de negocio en marcha, tienen que hacer revelaciones en los estados financieros. Algo muy común que hemos visto en el mercado de las compañías, son compañías que han incumplido con cláusulas de los contratos de deuda, que se llaman covenants, lo cual obliga a la compañía, de acuerdo a normas internacionales de información financiera, a reclasificar esta deuda al pasivo corriente, si no ha recibido una autorización del banco para presentar digamos, para permitirle la autorización del incumplimiento de este covenant, ¿no? Entonces, esto es muy importante para que lo tengan presente, y las principales fuentes de estimaciones o incertidumbre sobre el valor de los activos y pasivos. Les comentaba, cuando las compañías tienen un pasivo, en este caso, el pasivo, su capital de trabajo negativo, el riesgo de liquidez tiene que estar bien revelado dentro de los estados financieros. Y ya con esto, básicamente termino, porque ya la última parte era la información financiera prospectiva, que ya le he comentado un poco
donde por lo general la compañía usa un modelo económico para presentar información financiera prospectiva y el auditor puede considerar el uso de especialistas para hacer esta revisión. Ya con esto termino, Wilder. No sé si pasamos a la sesión de preguntas. Bien, sí. Muchas gracias. En realidad nos ha permitido apreciar el enfoque integral de este principio fundamental. Te doy una pregunta que me ha parecido interesante. Dice, ¿por qué opinión adversa y no abstención de opinión cuando hay un desacuerdo entre el auditor y la gerencia sobre la hipótesis de empresa en marcha? Claro, Wilder, y esa es una excelente pregunta porque, como comprenderás, Wilder, un asunto tan importante como es la evaluación de negocio en marcha, cuando la compañía tiene, digamos, eventos o condiciones que hacen pensar que tengan una duda sobre la preparación de estado financiero bajo este supuesto, el hecho del desacuerdo es tan relevante que el auditor está en la posición de que para él la base contable de negocio en marcha no es adecuada, ¿sí? Y la gerencia dice que sí. Digamos que la norma es bien ácida, ¿no? Por eso es que digamos, la tendencia es a que, digamos, el reporte del auditor sea una abstención de opinión. Bien. Entonces, lamentablemente, tal como lo advertí al principio, el tiempo iba a resultar corto. Realmente quedan varias preguntas acá, pero sustancialmente tenemos ahí un tema que da para muchísimo más. Seguramente la Junta de Decanos tendrá la oportunidad de más adelante tener algún evento, digamos, con algún tiempo adicional. No me queda más en este momento, dadas las condiciones, que darte las gracias por esta magnífica exposición y desear que tu experiencia, que tu paso por el Perú siga permitiéndonos a nosotros compartir aquello que en tu caminar ya has acumulado tú dentro de tu acervo de conocimientos. Muchísimas gracias a nombre del Comité Técnico Nacional de Normas Internacionales de Información Financiera. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Wilder. Encantado de estar aquí y compartir, como te comenté, este conocimiento con ustedes, al Colegio de Contadores Públicos del Perú. Y nada, cuando lo necesiten estaré acá. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ambos, agradecemos su participación.